cielos rasgados por luces que desafían la física, objetos que se mueven a velocidades que nuestra ciencia considera imposibles, testimonios de desertores que hablan de hangares ocultos y pasillos que nunca terminan. En el corazón implacable del desierto de Nevada, el vacío no es lo que parece. Durante décadas, este punto geográfico fue borrado de la existencia. No figuraba en los mapas, el gobierno negaba su realidad, los registros civiles lo ignoraban, pero el desierto tiene memoria y el mundo conocía su nombre: Área 51. Bajo toneladas de arena y hormigón, se extiende un silencio que ha custodiado los secretos más oscuros de la era moderna. Para muchos, no es solo una base, es una bóveda blindada donde la realidad se fragmenta. Estamos en el epicentro absoluto de la ufología, el lugar donde los logros científicos más asombrosos conviven con lo inexplicable. ¿Es el Área 51 el laboratorio donde la humanidad analiza tecnología de otros mundos? ¿O es en realidad un espejo donde se refleja nuestra propia obsesión por lo desconocido? Quizás la respuesta no está en lo que el gobierno oculta, sino en lo que nuestra imaginación se niega a ignorar. Yo soy Adu y hoy vamos a arrancar la máscara del mito. Vamos a descender a las profundidades de un lago seco para entender cómo una pista de aterrizaje olvidada se convirtió en el epicentro de la paranoia global. Todo comenzó en 1954. El presidente Eisenhower se enfrentaba a un problema crítico. Los Estados Unidos no tenían idea de cuántos bombarderos o misiles tenía la Unión Soviética. Los vuelos de reconocimiento existentes eran detectados y derribados fácilmente. Así que la solución fue el proyecto Aquaton. La CIA necesitaba un lugar tan remoto que nadie pudiera ver lo que despegaba de allí, pero con una superficie lo suficientemente plana para aterrizajes de emergencia. Kelly Johnson, el legendario ingeniero de Lockheed, sobrevoló el desierto de Nevada y encontró Groom Lake, un salar seco que servía como pista natural perfecta. Para convencer a los trabajadores de mudarse a ese lugar desolado, Johnson lo bautizó irónicamente como Paradise Ranch. Ahí fue cuando los avistamientos de ovnis en la zona explotaron, y precisamente más aún cuando el U-2 empezó a volar. ¿Por qué? Porque el U-2 volaba a más de 60,000 pies. En esa época los aviones comerciales no pasaban de los 20,000. Cuando el sol se ponía para alguien en tierra, su luz aún golpeaba las alas plateadas del U-2 en la estratosfera, haciéndolo brillar como un objeto incandescente y silencioso. El 50% de los reportes de ovnis en los años 50 fueron, en realidad, vuelos de reconocimiento secretos. El gobierno alimentó el mito alienígena porque era preferible que la gente creyera en marcianos antes que supieran de su tecnología de espionaje. Pero detengamos el reloj un momento. Hagamos una pausa necesaria. Si bien los experimentos militares explican gran parte de las luces en el cielo, ¿qué ocurre con ese otro 50% de reportes que la lógica no puede alcanzar? El Área 51 no se convirtió en este epicentro de lo místico solo por aviones espía o tecnología de vanguardia. Para entender el mito, hay que pronunciar un nombre que lo cambió todo: Bob Lazar. Si hoy el Área 51 es, en el imaginario colectivo, el sinónimo absoluto de extraterrestre, es gracias a la mecha que este hombre encendió en 1989. Lazar no habló de bases comunes, él señaló hacia S4, una instalación tan secreta que ni siquiera figuraba en los mapas más restringidos, oculto bajo las faldas de la cordillera de Papoose Range. Lazar no entró allí como un soldado, sino como un científico reclutado para lo impensable: ingeniería inversa. Según su testimonio, no vio prototipos humanos, sino 9 platillos voladores de una arquitectura imposible, cuya procedencia desafiaba cualquier frontera terrestre. Pero el núcleo de su historia no era solo la forma de las naves, sino lo que las movía. Lazar introdujo al mundo el elemento 115, un mineral pesado que, según él, servía como el combustible definitivo. Una sustancia capaz de generar sus propias ondas de gravedad.
permitiendo a estas naves doblar el espacio-tiempo para viajar distancias estelares en un parpadeo. Lo inquietante de esta historia no es solo lo que el azar dijo, sino lo que sucedió después. En 1989, el elemento 115 ni siquiera existía en nuestra tabla periódica. Fue descubierto por la ciencia oficial décadas más tarde. ¿Cómo pudo un hombre describir las propiedades de un combustible antes de que la humanidad supiera que era posible? ¿Fue Bob Lazar un visionario que tuvo entre sus manos tecnología de otro mundo? ¿O es el arquitecto de la conspiración más sofisticada de la historia? La respuesta a esa pregunta se encuentra enterrada en la arena de Nevada. En su momento, el elemento 115 no existía en la tabla periódica. Fue sintetizado por primera vez en 2003. Sin embargo, el moscovio sintetizado es extremadamente inestable y decae en milisegundos, lo que contradice la versión del azar de un combustible estable. ¿Fue el azar un informante valiente o una pieza de desinformación para desviar la atención del desarrollo de los drones invisibles que se probaban en esa época? Las conspiraciones no se detuvieron en el siglo XX. Investigaciones recientes sugieren que el Área 51 sigue probando lo que la ciencia llama tecnología transmedia. En casos recientes, el avistamiento de naves triangulares como el supuesto TR-3B coincide con los avances en magnetohidrodinámica. Se trata de usar campos electromagnéticos para reducir la resistencia del aire. ¿Es ciencia ficción? No del todo. Boeing y Lockheed han patentado diseños de aeronaves sin alas visibles. Lo que hoy vemos como un platillo podría ser un fuselaje de cuerpo integrado, diseñado para romper la barrera del sonido sin generar un estallido sónico. Pero sé lo que estás pensando. ¿Qué hay del caso Roswell? ¿Eso fue también una distracción? Muchos dicen que, en realidad, el Área 51 nace a partir de este incidente. La respuesta oficial es que no tienen relación, pero si rascamos la superficie, encontramos un rastro de migajas que une el desierto de Nuevo México con las pistas ocultas de Nevada. Verás, el incidente de Roswell en 1947 fue el punto de partida. Tras el supuesto choque de ese disco volador, el ejército de los Estados Unidos necesitaba un lugar más que seguro. Un lugar que no apareciera en ningún mapa, donde pudieran desmantelar, estudiar y, según las teorías más audaces, intentar replicar esa tecnología que no es de este mundo. Aquí es donde entra el Área 51. Se dice que, a mediados de los años 50, los restos recuperados en Roswell fueron trasladados en secreto absoluto a las instalaciones de Groom Lake. No buscaban solo esconder piezas de metal, buscaban ingeniería inversa. Mientras el mundo miraba al cielo durante la Guerra Fría, en el corazón del desierto de Nevada se estarían probando naves cuya propulsión desafiaba las leyes de la física que conocemos. ¿Fue el Área 51 construida específicamente para albergar los secretos que Roswell dejó al descubierto? ¿O es Roswell simplemente la punta del iceberg de un proyecto mucho más antiguo y oscuro? Llegamos al núcleo del misterio. ¿Es posible que haya tecnología extraterrestre en el Área 51? La hipótesis de la navaja de Occam. La explicación más sencilla suele ser la correcta. El Área 51 es, con casi total certeza, el laboratorio de ingeniería aeroespacial más avanzado del planeta. Mantener el mito de los ovnis sería la capa de seguridad perfecta. Si un civil ve algo imposible en el cielo, el gobierno no tiene que explicar un secreto de Estado, solo tiene que dejar que la imaginación del público haga el resto. Sin embargo, la ciencia nos dice que el universo es vasto. Si una civilización lograra cruzar el abismo interestelar, su tecnología parecería magia para nosotros. El Área 51 representa nuestra esperanza y nuestro miedo de que no estamos solos y de que alguien, en algún lugar de Nevada, ya tiene las respuestas. Quizás el mayor secreto del Área 51 no sea lo que esconden en sus hangares, sino nuestra propia capacidad de mirar al cielo y preguntarnos, ¿qué tal si es cierto?
¿Crees que Bob Lazar fue un visionario o un excelente narrador de historias? Te leo en los comentarios. Hasta el próximo video, exploradores de la ciencia y el misterio.